Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver la función sumar.si conjunto. Esta función sumar.si conjunto es similar a la función sumar.si que ya vimos, sino que esta función soporta más criterios, más argumentos, más condiciones. Hay preguntas que a veces necesitan tener más condiciones para poder resolverlas. Por ejemplo, veamos esta primera pregunta. Nos dicen, ¿cuánto ganan los contratados que tienen 2 o 3 hijos cuya edad es mayor a 30 años? Esto lo podemos resolver de varias formas. Como ustedes se dan cuenta, nos están preguntando por un dato, pero que tiene dos valores. La cantidad de hijos igual a 2 o la cantidad de hijos igual a 3. Y cuya edad es mayor a 30 años. Entonces, una primera forma de resolver esto es la siguiente. Ponemos igual sumar.si conjunto. Lo primero que me pide es cuál va a ser el rango que voy a sumar, miren, y después van a ir los criterios, argumentos o condiciones. Entonces el rango que yo quiero sumar es el sueldo. Eso se fija al principio. Ya está, eso es lo que yo voy a sumar. Pero a continuación voy a colocar los criterios, las condiciones que tiene que cumplir esta suma. Y lo primero que decimos que tienen que ser igual a contratados. Entonces el tipo tiene que ser igual a contratado. Luego nos dicen que tienen que tener 2 o 3 hijos. Entonces vamos a comenzar colocando que la cantidad de hijos es igual a 2, nada más, y que la edad es mayor a 30 años. Entonces la edad, miren, va a ser mayor que 30 años. Hasta acá tengo una cantidad. Esto lo voy a repetir y voy a sumar ahora cuando sea el caso que la cantidad de hijos sea igual a 3. Y ahora sí, tengo esta función. Miren, un poquito grande, pero no me quedó otra porque lo que me estaban preguntando era por dos valores. Cuando la cantidad de hijos es igual a 2 y la cantidad de hijos es igual a 3. Sin embargo, si nosotros aplicamos teoría de conjuntos, esto se puede hacer de otra forma. Si a mí me piden averiguar para el rango de 2 hijos y 3 hijos, entonces sería sencillo decir cuando la cantidad de hijos está entre 2 y 3, incluyendo 2 e incluyendo 3. ¿Se dan cuenta? Entonces yo podría poner así, miren, cuando los hijos es mayor o igual que 2 y además cuando los hijos sea menor o igual que 3. ¿Se dan cuenta esta variante? Entonces, si yo tengo claro el tema de conjuntos, tengo claro el tema de estos rangos numéricos, entonces yo podría, en lugar de hacer toda una fórmula tan grande, simplemente aplicar acá los dos criterios, porque sé que lo que va a pasar es la intersección de estos criterios. La solución de estos dos criterios, estos dos rangos, es que la cantidad de hijos será igual a 2 o será igual a 3. Bien, miren, y efectivamente me sale el mismo monto. Entonces, en lugar de hacer una fórmula muy grande, podemos hacer que la función sea más pequeña si aplicamos estas condiciones. Ahora nos preguntan, ¿cuánto ganan las mujeres menores de 40 años cuyo sueldo está en el rango de 2.000 y 3.000? Como ya vimos en la pregunta anterior, esto va a ser facilísimo. ¿De acuerdo? Porque en la pregunta anterior entendimos cómo puedo manejar rangos de valores. Por lo tanto, aquí aplicamos directamente la función sumar puntos y conjunto. Lo primero que nos pide es cuál es el rango que voy a sumar. Le digo que es el sueldo. Y a continuación comenzamos a colocar todos los criterios o condiciones que sean necesarios. En este caso nos preguntan por las mujeres. Entonces, cuando el sexo sea igual a m, luego nos dicen que sean menores que 40 años. O sea, cuando la edad tiene que ser menor que 40 años. Y cuyo sueldo está en el rango de 2.000 y 3.000. Entonces el sueldo tendrá que ser mayor o igual que 2.000. Y además otra condición para indicar que el sueldo tendrá que ser menor o igual que 3.000. Y listo. Veamos y acá está. Esa es la respuesta. Hemos aplicado las condiciones para hacer referencia a un rango. Nos dijeron cuando el sueldo esté en el rango de 2.000 a 3.000. Entonces fue fácil aplicar aquí ese tipo de condición. Vamos con un siguiente ejemplo. Nos dicen ahora, ¿cuánto ganan las personas que no tienen 2 hijos? ¿Eso qué significa? Que me están preguntando por aquellas personas que tienen 1, 0, 4, 3, 5, 6, 7 hijos. Aquí la condición es que no tengan 2 hijos. Entonces puede ser que tengan menos o puede ser que tengan más.
Y además nos dicen que ganen menos de 2000 y más de 4000. ¿Esta pregunta se resuelve con más de una función o lo puedo resolver en una sola función aplicando los criterios correspondientes? Entonces, si rápidamente deducimos la pregunta y aplicando teoría de conjuntos, nos damos cuenta que esta pregunta se puede resolver con una sola función. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Ponemos sumar puntos y conjunto. Me preguntan por aquellas personas que no tienen dos hijos, pero antes recuerden que esta función, la primera que me pide es la columna que voy a sumar, le decimos el sueldo. Acá está el sueldo y ahora sí colocamos todas las condiciones. Y una condición es que no tengan dos hijos. Eso quiere decir que elijo la columna hijos, pero aquí el operador lógico es diferente. Miren, sería diferente a 2. Y eso es todo. En este caso estoy diciendo que el número de hijos no va a ser 2 en ningún caso. En todos los demás casos lo va a considerar. Y ahora nos dicen que ganen menos de 2000 y más de 4000. Entonces, cuando el sueldo sea menor que 2000 y cuando el sueldo sea mayor que 4000. Entonces, estas dos condiciones cuando se interceptan sí te dan un resultado porque son rangos diferentes. Al interceptarlos, ¿me pueden dar algunas condiciones o no? No, señores. Aquí estas dos condiciones son totalmente distintas, son rangos totalmente diferentes. Aquí no hay una intersección. Por lo tanto, en este caso, solamente en este caso, por ejemplo, así como está la pregunta, no me quedaría otra que hacer uso de la función dos veces. Miren, lo tendríamos que poner de esta forma. Veamos. Voy a sumar esta parte, control C, más, control V chica, y acá tendría que decirle que tiene que ser mayor que 4000. Ahora sí, voy a aplicar la función fórmula texto y tendríamos este resultado. ¿Por qué? Porque en una intersección yo no tendría nada que sea menor que 2000 interceptado con mayor que 4000. Esos dos conjuntos interceptados es vacío. Entonces, en ese caso, la única forma por ahora es sumando dos funciones de este tipo. Más adelante, cuando veamos otro tipo de funciones, por ejemplo las funciones de base de datos, se van a dar cuenta que esto puede salir mucho más fácil. Pero hay cosas que tendríamos que saber antes. Muy bien, eso es todo en este caso. Nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias.